Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Algunos de ustedes vienen desde muy lejos, algunos desde un poquito más cerca. Algunos vienen bastante lejos, pero gracias por estar acá también. ¿Cuántos están en grupos con vida? Levante su mano si tú eres parte de un grupo con vida. Muy bien. Ok, los que no, pueden por favor, si gustan, claro, pedir información acerca de grupos con vida. Lo más seguro es que tenemos uno cerca de donde tú vives y queremos darte la oportunidad de que tengas amigos que viven cerca de ti y que puedes crecer con ellos, hacer amistad con ellos. Inclusive algunos de ellos de vez en cuando viajan. Yo los he visto, así que ellos viajan. Así que también si quieres viajar con amigos buenos, pues todo bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un libro que es bastante denso. Además, es complicado de leer. Pero es complicado de leer cuando uno no entiende el contexto. Es complicado de leer cuando uno no entiende por qué tanta cosa en un libro de 27 capítulos hay tanta regla. Y cuando digo regla es leyes. Entonces, los que están en grupos con vida saben que el libro de este mes es Levítico. Levítico. Sí, está después de Éxodo, pues está bien. Levítico. Y la razón de Levítico es porque, como ustedes saben, estamos viendo un libro del Antiguo Testamento y luego nos brincamos uno del Nuevo y así vamos. Entonces, esta vez tocó Levítico. Y les voy a ser bien honesto. Si alguno de ustedes en el segundo capítulo dejó de leer, no se te juzga, no se te condena. Es más, todos hemos estado ahí. ¿Por qué? Porque es un libro con muchas reglas de muchas cosas que uno no entiende. Y es un libro bastante sangriento. Mate la vaca de aquí, mate el cordero de acá, mate la paloma de allá. O sea, yo creo que allí no había zoológicos porque se mataban todo lo que había. Entonces, pero vamos a hablar acerca de por qué pasaba todo esto. Y el mensaje principal del libro de Levítico es que es ese versículo que está en Levítico 11:45 y es la última parte de ese versículo y dice, ser santo, por lo tanto, sé santo porque yo soy santo. Vamos a hablar acerca de lo que es eso y qué significa. Pero antes de eso vamos a orar. ¿Listo? Rapidísimo. Señor, te amamos, te bendecimos. Bendice, Señor, este mensaje. Bendice, Señor, como el que habla, así lo que escuchan. Señor, habla tú a nuestros corazones directamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. El título de este mensaje se llama Único. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver Levítico con único? Bueno, la razón que le puse el nombre único es porque Levítico habla de muchas reglas que tiene que hacer un pueblo para poder acercarse a Dios. En ese tiempo todavía no venía Jesús. Estamos hablando de los inicios del pueblo de Dios. Una sociedad de esclavos saliendo de un país que no es el suyo y que no tienen país, están caminando por el desierto y entonces en ese espacio de tiempo se encuentran a un Dios vivo que aunque ya lo vieron hacer muchos milagros, no necesariamente es su Dios porque no se pueden acercar a Él. Ahora, paréntesis, contexto, para que sepamos un poquito. En esa época las sociedades hacían todo alrededor de sus dioses. Entonces, cuando una sociedad tenía muchos dioses, pues hay muchas cosas que hay que hacer, porque hay muchos dioses a quien complacer. La cuestión también es que los dioses se hacían estatuas, tenían una visión gráfica de qué era ese dios. Entonces, por ejemplo, tienes a todo un pueblo de esclavos saliendo de una sociedad como la de Egipto, que tienen muchos dioses. Y tienen templos a esos dioses. Y tienen estatuas a esos dioses. Entonces, todos ellos tienen una visión visual, obviamente. Tienen un ejemplo de cómo se ve un dios de acuerdo a ellos. Una estatua enorme, un templo enorme. Y pues es piedra, entonces te puedes acercar. Pero llegas entonces a escuchar de un Dios que no tiene ni templo ni tiene forma necesariamente, pero es tu Dios. Entonces, ¿cómo sigues a una persona así? No hay dónde ir a adorarlo porque no hay un templo, pero nos acaba de mostrar que es súper poderoso. Entonces, para nosotros ahorita que ya tenemos toda la Biblia, es fácil decir, ay, pues obvio, vayan a la iglesia y ya. Pero es que no había iglesia.
No existía eso. No había templo, no existía eso. Por eso entonces llega el libro de Levítico, donde les dice a una bola de esclavos, literalmente una bola de analfabetos, maleducados, no maleducados, más bien que no tienen educación, que lo único que sabían era trabajar y más trabajar. Y apenas si podían hablar, muchos no sabían leer, porque en ese tiempo sí era. Entonces, ¿cómo le enseñas a una sociedad, primero, ahora en convertirse en un pueblo honorable y convertirse en un pueblo que adora a aquel que los liberó? Entonces empieza toda esta lista de reglas que hay que hacer. Y entonces la razón por qué se llama único es porque la palabra santo, la palabra en sí, santo, nosotros la conocemos y pensamos santidad, luego pensamos Dios. Y es que Él es santo, Él es puro, sin mancha, es perfecto. Pero hay una cuestión de ser santo que es apartado. Y cuando algo es apartado, no necesariamente quiere decir que solamente es como que lo sacaron, como que tiene que ser diferente a los demás. No, es que es único. No hay otro como Él. Es una deidad o es una esencia que no puedes encontrar en otro lado. Y como es único, también es auténtico. Es original. Como cuando, la comparación, pero tú alguna vez has ido a algún lugar y pruebas algo que nunca has probado y no lo vuelves a probar en otro lugar y tú dices, no, es que ese lugar, ese platillo es único, o sea, no me lo encuentro en otro lado. Más o menos es así, en el sentido de que no hay otro como nuestro Dios, porque Él creó los cielos y la tierra, muestra su poder y no hay imágenes que lo puedan contener a Él o que lo puedan describir. Pero en su palabra Él dice que nosotros somos la imagen y semejanza de Él. Entonces, lo que aquí está diciendo es que nosotros mismos podemos mostrar la imagen de quién es Dios. Pero entonces tienes una bola de esclavos que ni siquiera saben qué quiere decir eso. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Levítico tiene mucho que ver con cómo nos acercamos a un Dios que es santo cuando nosotros mismos no somos santos. ¿Ok? Bueno, cosas interesantes acerca del libro de Levítico. Ya les platiqué que santo quiere decir apartado y que es más una cuestión acerca de ser único, de ser solamente un Dios que es como ningún otro Dios, el cual no se puede comparar y no se puede poner a la escala de ningún otro. Pero a lo mejor dicen, ¿por qué Levítico? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, en la tradición judía, el patriarca original del pueblo de Israel, Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos, uno de ellos se llamó Leví. Leví y todos sus hijos, Jacob y todos sus hijos, cada uno de ellos se convierten básicamente en sociedades muy grandes que se llaman tribus. Cada una de esas tribus, cuando salen de Egipto, se les es asignadas ciertas cosas. La tribu de Leví es la que está encargada específica y exclusivamente para todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Entonces, ellos son los que van a ser los nuevos sacerdotes, las nuevas personas que se van a encargar de mantener, de levantar, de limpiar todo lo que tiene que ver con el templo, lo que en ese tiempo se llamaba el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el día a día de lo que es mantener el templo sagrado de Dios en ese tiempo. Eso eran los levitas. Por eso este libro se llama Levítico, porque tiene todas las reglas que ellos también tenían que seguir. Y eran para el pueblo, pero mucho de esto también habla de ellos, cómo tenían que ser para poder servir a Dios de una manera digna. Entonces, está lleno de simbolismos. Para nosotros son solamente reglas, muchas raras, pero es que si uno solamente lo ve como una lista de cosas y no se pone a ver que cada una de esas cosas tiene un simbolismo a algo que va a pasar y tiene básicamente símbolos de antes y después, entonces tú te pierdes en la lista de cosas, mas no se entiende muy bien el contexto de por qué se te pedía eso. Entonces, vamos a hablar acerca de esas cosas principales del libro de Levítico. Y el primero lo hablé un poquito, es la santidad de Dios. La santidad de Dios es que es único, que es puro, que es poderoso. Un ejemplo
para nosotros hoy en mi mente, a ver si se los puedo explicar bien, es como la electricidad. La electricidad es tan potente que uno no puede nomás acercarse y agarrarla. Y si lo intentas, te quemas completo. El cerebro y todas tus ideas se fueron. ¿Ok? Entonces, no te puedes acercar a una fuente de poder tan fuerte sin que tengas protocolos de cómo accesarla. Ejemplo, para los que son electricistas, ellos saben que no pueden acercarse a ciertas fuentes de poder sin guantes, sin cierta distancia, sin parámetros y reglas de cómo hacerlo por su propio bien. Imagínate un electricista que dice: estas reglas me chocan, vámonos. No quiero saber nada con estas reglas, son puras reglas, a mí ni me gustan las reglas. Yo quiero hacer esto a mi manera. No tendríamos luz hoy, porque ese eléctrico quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué creen que pasó? Murió. Sencillo, no la hizo. No pudo hacer su trabajo porque no pudo llegar ni siquiera a la primera herramienta y se nos quemó y se acabó. Entonces, la santidad de Dios es algo muy similar. Es una fuerza y una esencia tan potente y tan pura que cualquier tipo de mancha no va a poder entrar. Cualquier tipo de impureza no puede entrar. Cualquier hecho, pensamiento o motivación incorrecta no puede estar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a un Dios que nos dice que nos ama, pero es tan potente y no nos podemos acercar? Eso es lo que resuelve el libro de Levítico. Y con sus muchas reglas dicen diferentes cosas de cómo la santidad de Dios es tan fuerte, pero sí hay manera de acercarse, así como la electricidad, pero tiene sus reglas. Hay que saber entrarle, como decimos en México. Entonces nos lleva a esto al siguiente punto, que son sacrificios. Y por eso les dije que este es un libro muy sangriento, no por tanto por gente, sino porque es un montón de animales muertos. Así es. ¿Y por qué? El tema principal de por qué había sacrificios es porque en un Dios perfecto que no podemos acercarnos por nuestra impureza, lo que va a pasar es que cuando se acerquen, alguien va a morir. Y no va a ser él, vamos a ser nosotros. Entonces, para poder dar como un pago de que algo tome mi lugar de esa muerte para yo poder acercarme, había un sacrificio. Entonces, esa culpa, ese pecado, esa impureza se la llevaba ese animal en nombre mío para yo poder acercarme con más libertad a Dios. Y eso es lo que los levitas hacían, tomaban las ofrendas del pueblo y entonces todos los días hacían eso, tomaban un animal, lo sacrificaban y entonces era para poder hacer diferentes cosas. Entonces había sacrificios, había ofrendas. Las ofrendas usualmente era para agradecerle a Dios por su bondad, por su fidelidad, por lo que nos había dado. Eran ofrendas de paz, hay un montón de ofrendas. Pero también estaban los sacrificios, que era lo que les acabo de explicar. Eran animales que tenían que tomar el lugar de nuestra imperfección. Entonces había que sacrificarlos porque alguien iba a morir. Esa es la cuestión. Alguien iba a morir sí o sí, porque acercarse a tanta potencia, a tanto poder, a tanta pureza, no se iba a poder por nosotros mismos. Entonces algo tenía que tomar el lugar. Y creo que ya algunos ya están empezando a atar un poquito de cabos, pero lo vamos a explicar. Entonces también habla acerca de líderes santos. Estas personas, estos levitas, estos encargados de todo lo que tiene que ver con el pueblo y el movimiento de estas ofrendas y las medidas, y que todo tenía que ser de cierta manera para poder acercarse. Pues vamos a decir que es cómo vamos a tomar nosotros agua de un vaso sucio. ¿Tiene sentido? No. Es más, ¿cuántos han ido a casa de alguien y lo huelen el vaso y huele a huevo? Nos ha pasado a todos. Entonces, qué horrible tener que tomar o comer en un plato o en un vaso sucio. Vas a un restaurante
y te encuentras que el plato que te dieron, que supuestamente está rechinando de limpio, está rechinando con manchas, quizás las babas de la persona anterior, yo sé, tranquilos, no se lo imaginen, ya se lo imaginaron, ok. Entonces, nadie quiere comer ahí. De la misma forma, nadie quería entregarle a alguien sucio sus ofrendas para poder ofrecerlas para perdón de mis pecados. Ejemplo, yo no quisiera pedirle a un sacerdote o un levita que su vida no es pura, una ofrenda para purificar mi vida. No tiene sentido. Entonces, hay toda una sección de puras reglas para los que son levitas y cómo ellos tienen que ser hasta cierto punto casi perfectos. ¿Por qué? Porque ellos están representando, están llevando a la gente a Dios y están representando a Dios a la gente. Es una posición muy fuerte, pero ellos habían sido escogidos para esto por linaje. O sea, eran literalmente naciste levita, ya te fregaste, como decimos en México. Vas a hacer esto y esto es lo que vas a hacer y no hay para atrás. Es más, es un gran honor y nadie puede respingar ni quejarse ni nada porque Dios nos escogió a nosotros para esta tarea increíble. Entonces, hay todas estas reglas para líderes que tienen que ser santos. Entonces les quiero leer este versículo que dice en Levítico 21:6 que le dicen: deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. Entonces, es la explicación en el versículo de lo que acabo de decir. Ahorita todos ustedes a lo mejor están así como que, ¿y eso qué tiene que ver ahorita con mi vida? Ya voy, tranquilos, ahí vamos. Pero para que sepan, si no se han dado cuenta, esto es bastante tedioso. Esto es bastante... es como esa tarea que has dejado y has dejado y has dejado. Y es mucha tarea y tienes que hacerla y simplemente tienes que hacerla y se acabó. Pero nadie quiere hacerla. ¿Por qué? Porque tiene mucho proceso, tiene mucha cosa y además tiene una presión muy grande de que todo salga bien, porque esa fuente de poder es demasiado potente y no puede salir nada mal. Bueno, pero si se logra hacer este proceso bien, hay una cercanía con Dios donde entonces este pueblo pasa de ser una bola de esclavos a un pueblo con reglas específicas, con un orden específico que los hace diferentes a otras naciones. Ahorita, hoy por hoy, nuestra sociedad es básicamente eso. Se conocen que las diferentes sociedades tienen diferentes cosas por su cultura y por lo que pasa en esos países. Ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo en dónde estés, pero vamos a decir aquí en Texas, se maneja muy rápido, sí, pero se maneja muy en orden en comparación a nuestros países. ¿Sí o no? Hay una cuestión de cultura, pero hay una cuestión de reglas. Las reglas y el que las infrinja, se les pone unas cuotas bien altas. ¿Para qué? Para que cumpla lo que se tiene que cumplir. Pero también eso hace una diferencia. Porque tú sabes que no es una cuestión solamente de las cuestiones de tráfico, es que en Estados Unidos manejan así, porque sabemos que, por ejemplo, en México no manejamos así. Manejamos mucho, muy diferente. Así decimos. Mucho, muy mal, diría yo. Y bueno, pero aquí estamos para la gloria del Señor y el Señor nos está perdonando, así que bueno, ahí vamos. Entonces, también el libro de Levítico habla acerca de celebraciones. Y esa es una cuestión muy importante porque las fiestas patrias de cualquier país son las cosas que el país valora. Valoran, por ejemplo aquí, la independencia. Cualquier país que tuvo una independencia de alguna ocasión, el día de independencia es muy importante porque quiere decir que somos libres. ¿Qué se llama? Fiestas que son para celebrarle a alguien. Acabamos de pasar el Día de las Madres, es muy importante. El Día del Padre, todo el mundo lo olvida. Bueno, ni modo, así es. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer mejor trabajo los padres para que nos celebren bien. Eso es diferente.
Pero entonces lo que una sociedad celebra es lo que es importante para esa sociedad. Para Dios era importante celebrar la historia de ese país o la historia de ese nuevo país que se está formando. Entonces hay celebraciones que también les recuerdan de dónde salieron, la fidelidad de Dios y para dónde van. Entonces, esas celebraciones regían también el año. Como en nuestro calendario tenemos un montón de celebraciones, holidays, aquí en Estados Unidos, que hasta ese día a veces ni trabajamos, gracias a Dios. Y algunos sí trabajan, perdón, disculpen. Gracias por trabajar por nosotros, gracias. Pero de todos modos, eso es lo que valora esa sociedad. Entonces, el punto completo de todo esto es que queremos ser personas que nos podemos acercar a Dios de manera digna, pero por nuestra propia humanidad simplemente no podemos. No hay manera. Y por más que lo intentamos, nos equivocamos. Por más que queremos ser buenos, la regamos. Por más que queremos decir la verdad todo el tiempo, a veces no nos sale la verdad. A veces, aunque queremos tratar a todo el mundo con amor y con amabilidad, es culpa de ellos también a veces, ¿verdad? Se nos cruzan en el camino, pero igual, a lo que estoy tratando de decir es que no siempre nos sale lo mismo. No siempre bendecimos a los que nos maldicen. Más bien, a veces maldecimos bastante más de lo que deberíamos. Amén. Ok. Algunos de nosotros, en nuestras mentes, pecamos más que en nuestra manera de hacer la vida. Porque creo que todos aquí, y me incluyo yo, más bien yo primero, no tengo siempre pensamientos limpios. Y eso es una cuestión que siempre vamos a batallar con ella. Y eso era igual en ese tiempo. Entonces todas estas reglas eran para poder tener una cercanía con un Dios que nos ama. Entonces, ¿qué tiene que ver eso para nosotros hoy? Bueno, ya les dije todo lo que el libro de Levítico tiene y lo pesado que es poder seguir todas estas reglas para poder tener un momento de intimidad con aquel que te creó. En Jesús, todo esto se acaba. Viene Jesús y Él es el sacrificio, Él es el sacerdote, Él es el que paga por los pecados de todos. Él es el mismo Rey que viene y nos redime. Y como Él mismo es la ley, porque Él fue el que la puso con el Señor, Él mismo paga por esa ley. Entonces nosotros ahora no tenemos que hacer todo eso. No tenemos que matar ningún animalito, gracias a Dios. No tenemos que estar dando ofrendas. No tenemos que estar dando cosas para poder acercarnos a un Dios, porque a través de Jesús Él ya hizo todo eso. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? De todo lo que dijimos, ¿qué nos queda? La celebración. Celebramos la victoria de Jesús, celebramos que Él pagó por nuestros pecados, celebramos que nos da una vida de abundancia, celebramos que nos da libertad y además de todo nos permite acercarnos a Dios de manera directa. Por eso estamos ahorita en el tiempo de la gracia. El llamado para nosotros hoy, que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, uno es: no olvidemos el privilegio que tenemos. No olvidemos que a nosotros no nos costó tanto como a generaciones anteriores. Además, que ser santo no es una cuestión de comportamiento, es una cuestión de corazón. Ser santo es ser apartado, pero es ser único porque Dios es único también. ¿Cómo somos su pueblo único? Siguiendo los mandamientos y las cosas que Él tiene para nosotros. Lo que aplica ahora no es necesariamente esta ley, pero sí la ley del Nuevo Testamento, como Jesús lo dijo. Por eso nosotros leemos la Biblia, porque la Biblia nos sigue diciendo cómo acercarnos a un Dios que nos ama, que es súper potente, pero al final de cuentas quiere acercarse a nosotros, quiere amarnos, quiere darnos la mejor vida que podamos tener. Nosotros, a través de Cristo y aceptando su sacrificio en nuestra vida, es como se paga esa deuda que teníamos, esa deuda que a veces tenemos. Entonces, todos los que hemos pecado y seguimos pecando,
Tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Eso es lo más importante del Evangelio. Es que a través de Jesús la promesa de poder acercarnos a un Padre que nos ama es que el pecado ya no nos tiene cautivos. Somos una bola de esclavos que salimos de la esclavitud porque alguien pagó por nuestros pecados y pagó por esa deuda, y ahora nos podemos acercar a esa esencia y a esa persona que nos pudiera fulminar, pero por amor y amor a su Hijo y lo que hizo en la cruz, nos permite acercarnos y decirle: papá, aquí estoy. Una vez más, perdón, pero te amo, sé que me amas, porque Jesús claramente lo mostró. Entonces, ¿qué quiere decir eso ahora en un nivel un poquito más fuerte? Es que corazones puros llevan a vidas puras. Corazones puros llevan a vidas puras. Por eso la religión hoy por hoy no nos sirve. La religión es un montón de reglas que hay que seguir, pero si las seguimos solo para quedar bien, para vernos bien o para pagar la conciencia de las cosas que hemos hecho, nos estamos perdiendo la idea y nos estamos perdiendo del propósito de Cristo en nuestra vida. Cristo no nos quiso traer libertad solamente para que enmascaráramos esa libertad con buenos comportamientos, sino con transformación del corazón. Jesús transforma nuestro corazón y nos deja ser personas puras, porque a través de su sacrificio nos santifica. Esa sangre que Él virtió paga nuestro pecado y nos santifica delante de Dios. Entonces nosotros podemos acercarnos a Él directamente. Entonces, el llamado es para todos hoy, incluyendo para mí. Voy a ser una persona que voy a seguir las reglas y seguirlas solamente porque me hacen ver una mejor persona, o voy a ser una mejor persona. Voy a permitirle a Cristo o permitirle a Dios que me enseñe todas las cosas que puedo hacer en la Biblia solo porque es una tradición, o voy a poder ser el cristiano que Él quiere que sea por convicción. Voy a creer que Él en realidad tiene ese cambio de transformación en mi vida, o solamente voy a ser como un esclavo que solamente sigue reglas y reglas y reglas y reglas. Nosotros en este tiempo en la historia somos expertos en esclavizarnos nosotros mismos. Y ya somos libres, aparentemente. Pero somos los más fáciles de caer en sistemas de tradición, sistemas de costumbre, sistemas de callaconciencias. Les cuento algo que me pasó a mí. Es algo que yo vivía bastante. Yo estaba en la universidad y me gustaba mucho salir con amigos y todo, y no hay nada malo con eso, pero de mi talón de Aquiles era que cuando yo tenía una relación, yo cruzaba los límites de esa relación. Y al que no me entendió, es que quiere decir que teníamos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ahí. ¿Estaba mal? Sí. ¿Era lo mejor para mi vida? No. Pero entonces yo hacía un sistema donde yo venía aquí a servir. Por cierto, yo era voluntario aquí. La verdad. Yo hoy creé un sistema donde mi servicio a Dios calmaba mi conciencia. Y entonces era hasta cierto punto una manera de decir, bueno, sí, pues no ando en muy buenos pasos, pero yo le sirvo a Dios. Como en esa idea del mundo que una buena acción balancea una mala, y es totalmente una mentira. Aquí no hay balances de que hago una buena por una mala. No, pecado es pecado. Se acabó. Y el hecho de pensar que mis buenas acciones o mis buenas maneras de portarme en la iglesia quitaban o anulaban mi manera de hacer las cosas fuera de la iglesia, era una manera yo mismo de esclavizarme. Porque al final de cuentas mi corazón no era libre.
no me dejaba ser libre. Y cuando yo me acordaba de lo que estaba haciendo, que sabía que estaba mal, yo mismo decía, bueno, solamente esta vez y ya. Y no pasaba eso. Solamente esta vez y ahora sí ya le voy a servir al Señor con todo. Todos lo hemos dicho. De alguna u otra manera, con un pecado así o con otro. Con cosas que hemos visto, con cosas que hemos hecho, con personas con las que hemos hablado o hecho cosas. En realidad no cambia. ¿Qué cambió en mí? Llegó el momento donde una persona me dijo, si tu comportamiento te está dando libertad de hacer lo que no debes de hacer, porque apagas tu conciencia cada vez que vienes a servir aquí, número 1, estás sirviendo por las razones incorrectas. 2, estás siendo cristiano por las razones incorrectas. 3, no estás aprovechando la libertad real que hay en Cristo Jesús. Entonces, eres un perro dando vueltas tratándose de agarrarse la cola en círculos. Un perrito cristiano. Ese era yo. Ahora soy su pastor. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Creo que todos en algún momento estamos ahí, hemos estado ahí. Y en diferentes áreas de nuestra vida llega el momento donde alguien tiene que darnos una cachetada de realidad y decir, ¿sabes qué? Si quieres en realidad ser único, como Dios es único, si quieres ser santo como Dios es santo, tú en realidad tienes que tener un encuentro con Él. Tú en realidad quieres acercarte a quien es Él. No por tradición, no por costumbre, no porque voy a la iglesia, pues porque eso me hace una buena persona. No. En esta iglesia podemos estar sentados miles de personas y entre esas miles de personas hay de todo. Asesinos, violadores, mentirosos, mal hablados, todos santificados por Cristo si aceptamos su libertad de veras y le dejamos que Él cambie nuestro corazón. Que eso es lo que el llamado que tenemos. Ser santo, porque yo soy santo, es ser apartado, pero no nomás apartado de que yo no veo, yo no escucho música ni que no es cristiana, ni salgo en lugares donde ni me aparto totalmente y me hago ermitaño y raro, místico, evangelista. No, eso no es ser apartado. Eso es ser raro. Se acabó. No hay mucha diferencia entre esas personas y otros que creen en astrología. Están en el mismo bando creyendo dos cosas diferentes, pero están muy cerca. Eso no es ser cristiano. Ser santo es saber que mi corazón lo está transformando Cristo. Ser santo es entender que soy hecho a imagen y semejanza del Creador y por ende represento al Creador. ¿Y cómo voy a ser yo una persona única y apartada y santa? Pues siguiendo y haciendo las cosas que me identifican con aquel que compró mi libertad. Por agradecimiento, pero también por amor. Aquel que se le ha librado de mucho, entiende con mucho más fuerza de dónde se le sacó. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y el que entiende eso, tiene mucho más razón de hacer valer este sacrificio de Cristo que otros que no lo entienden. Entonces, mi oración el día de hoy, el llamado para todos hoy es que el Señor nos redarguya en entender qué es ser santo para Él. Yo no sé cuál es lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Yo no sé. Espero que sea bueno, pero yo no sé el proceso por el cual Dios te ha llevado. Lo que sí sé es que para todos la invitación es la misma. Seamos santos porque Él es santo. ¿Eso quiere decir seamos perfectos? Gracias. Pues no. No existe cosa así. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Vas a volver a pecar? Probablemente.
pero ¿con qué corazón? Porque pecar sabiendo que Dios me perdona es pensar que Dios es un alcahuete. Y eso es diferente. Eso es abusar de la gracia de Dios. Y eso no es correcto. Y el Señor lo ve, porque Él ve los corazones. Y cada quien responderá de acuerdo a lo que hizo. Pero equivocarte y saber y reconocer que sí, me equivoqué, pero aquí estoy, Señor, de nuevo, para que tú me cambies. Yo no puedo, simplemente yo no puedo. Me agarro de tu sacrificio, me agarro de tu promesa, me agarro de tu verdad. Eres tú el que me puede cambiar, no yo no puedo. Y esa es la realidad del humano. Solos no podemos, no vamos a poder. Ese hábito que has tenido tantos años, que has querido cambiar por tu propia cuenta, no lo vas a cambiar tú. No vas a poder. Necesitas ayuda. Y por eso está nuestro Salvador. Por eso a Cristo le decimos nuestro Salvador. No solamente es un título eclesiástico, no es un título que le decimos en la iglesia. No, es que cuando se entiende que ahora yo no tengo que pasar por esta bola de reglas y de sacrificios y de todo, solamente creyendo en mi corazón que Jesús y su sacrificio es lo que necesito para cambiar mi corazón y ser transformado día con día a ser la mejor versión de mí mismo y en realidad llegar a ser único, como Dios es único. Entonces eso es ser cristiano. Los invito, porque la palabra de Dios nos invita a todos a la aventura y el viaje más emocionante que hay, y es descubrir a Cristo en nuestra vida, y es descubrir quién somos en Él y cuán únicos, especiales y santos podemos ser cuando nos acercamos constantemente a Él. Ahí donde estás, te voy a pedir por favor que cierres tus ojos. Voy a hacer un par de oraciones para diferentes personas. Todos tienen sus ojos cerrados. Entonces aquí en realidad nadie tiene que saber. Pero hay diferentes personas que están pasando por diferentes cosas. Y si ese eres tú, te voy a pedir que tú levantes tu mano. Porque la invitación es para que todos seamos santos. Si tú estás aquí y la cuestión de ser santo por mucho tiempo te ha confundido y lo has pensado que es perfección, que es inalcanzable, al punto que te ha dado ansiedad o incertidumbre de si en realidad eres cristiano, levanta tu mano, por favor. Bendito Dios, a aquellos que están levantando su mano, te pido, Señor, que tú les des de tu paz y de tu amor. Y en este momento, que tú transformes su mente y su corazón para entender que la santidad tiene que ver con quién soy y no con lo que hago. Yo te pido, Señor, que seas tú transformando la vida de cada uno y suelten esa ansiedad en el nombre de Jesús. No soy perfecto ni vamos a ser perfectos, pero si estamos en búsqueda de ser perfectos como Él, y el corazón es el que vale, enséñanos, Señor, a ser santos como tú, sin caer en la religión. En el nombre de Jesús, gracias. Seguimos con los ojos cerrados. Y aquí hay personas, y habemos personas que hemos batallado con algo por mucho tiempo en nuestras vidas. Y no hemos dicho nada porque hemos hecho sistemas en nuestro corazón
para poder callar nuestra conciencia. En realidad, la condición o el pecado o lo que se esté viviendo no es lo importante, es la condición del corazón lo que es importante. Entonces, si tú has batallado con algo en tu vida, puede ser un pensamiento, puede ser una desviación, puede ser un pecado, puede ser una mala relación, no importa. Si tú has batallado con eso y te has engañado a ti mismo que tú solo lo puedes librar y te puedes librar de eso tú solo, levanta tu mano, por favor. Bendito Dios, en este momento te pedimos perdón. Primeramente, porque hemos hecho sistemas para alejarnos de ti. Porque esos sistemas no nos han permitido llegar a tus pies de manera honesta y decir: no puedo más, te entrego esto. Te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón por esa situación misma, por lo que sea o con lo que estemos batallando, que hemos batallado por mucho tiempo. Y también te pedimos perdón por engañarnos a nosotros mismos al tratar de hacerlo nosotros. Y en este momento nos tomamos de tu gracia y nos tomamos de tu amor y te entregamos estas cuestiones, estos desafíos, estos hábitos, estas cosas que no pertenecen a ser únicos como tú eres único. Y a eso que nos ha estado anclando, Señor, a una esclavitud puesta por nosotros mismos. En este momento yo declaro, Señor, a través de la libertad de tu sacrificio, a través de el haber conquistado, Señor, nuestra humanidad por tu sacrificio y por tu verdad, en el nombre de Jesús, somos libres. Eres libre en el nombre de Jesús. Por la gracia y el favor de Dios eres libre, porque Él pagó por ti, porque su sangre pagó por todas las cuestiones que tú hayas hecho y que has pensado que tú puedes salir. En el nombre de Jesús, entrégalas en este momento. Te las entregamos, Señor. No podemos con ellas, pero tú sí. Y gracias, Señor, por transformar nuestro corazón, porque eso es la esencia de tu evangelio. Y ahora, con los ojos cerrados, a aquellos que han levantado la mano en diferentes ocasiones, pero que no tienen idea de qué es recibir a Jesús en su corazón, yo en este momento quiero explicártelo un momento. Todo esto que acabamos de hablar era lo que se tenía que hacer antes. Ahora no tenemos que hacer nada de eso. Lo único que hay que hacer es aceptar a Jesús y su sacrificio por nosotros y decírselo. Y en este momento yo te voy a liderar y guiar en una oración que hace eso, que si tú la haces con tu corazón y creyendo que Jesús tiene algo bueno y nuevo para ti, lo vas a llegar y lo vas a lograr porque Él te lo da. Entonces, en este momento, en respeto a esas personas, vamos a orar esto todos. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, que es único, que me ha hecho único, que hace mi corazón cambiar, que no tengo que seguir reglas, tengo que seguirte a ti. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y Salvador y que transformes día con día mi vida, mis pensamientos, con tu palabra, mi corazón, para ser más como tú, ser santo como tú eres santo, ser único como tú eres único. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.